Él es Dios. Él es el Señor. Qué maravilloso Dios. Procesos naturales y espirituales. Esta es la conferencia número 16. 16. Y seguimos en procesos espirituales. Como les decía al principio, crecer espiritualmente no es cualquier cosa. Y vamos a decirlo así, no es fácil. Ser personas distintas, y cuando hablo de distintas me refiero a salir de lo común. Por ejemplo, no todo el mundo tiene una verdadera unción de Dios. No todo el mundo tiene una acumulación espiritual. No todo el mundo tiene una trayectoria espiritual en Dios. Y por eso es que necesitamos esforzarnos. Seguimos entonces con la serie, porque la serie tiene como objetivo nuestro crecimiento. La serie tiene como objetivo avanzar. La serie tiene como objetivo que entendamos qué son los procesos, cuántos tipos de procesos hay, cómo yo puedo superar los procesos, qué demanda de Dios para mí en medio de los procesos, y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a leer Génesis capítulo 4 en el versículo 16, pasaje también muy interesante. Génesis capítulo 4, versículo, vamos a leer desde el versículo 16 y los versos que siguen. ¿Listo? ¿Llegaron? Ok. Así fue como Caín se apartó de la presencia de Dios y se fue a vivir al país de los vagabundos, al este del Edén. Leo en la traducción lenguaje actual. Versículo 17. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y tuvo un hijo al que llamó Enoc. En ese tiempo, Caín estaba construyendo una ciudad y en honor a su hijo también le llamó Enoc. Esta es la lista de los descendientes de Caín: Enoc, Irac, Mehujael, Metusael, Lamec. Versículo 19. Lamec tuvo 2 esposas. Miren lo interesante. Lamec tuvo 2 esposas. Una de ellas se llamaba Ada y la otra se llamaba Sila. Ada fue la madre de Jabal, que fue el primero en habitar en tiendas de campaña y en dedicarse a criar ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, que fue quien inventó el arpa y la flauta. Sila tuvo también un hijo y se llamaba Tubal Caín, y se dedicaba a fabricar toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Su hermana se llamaba Naamá. Un día Lamé le dijo a sus 2 esposas: Ada y Sila, esposas mías, escúchenme y presten atención. Si alguien me hiere o me hace algún daño, sea niño o sea hombre, lo mataré. Si el que hiere a Caín será castigado 7 veces, el que me hiera a mí será castigado 77 veces. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella tuvo un hijo, el cual le puso por nombre Set. Pues dijo: Dios me concedió otro hijo en lugar de Abel,
a quien mató Caín. También Set tuvo un hijo y le puso por nombre Enos. A partir de entonces se comenzó a adorar a Dios usando su nombre. Oh Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Te damos las gracias porque tu palabra es verdad, porque en tu palabra está contenida tu consejo, porque tú quieres hablarnos, Señor, porque tú quieres dirigir nuestras vidas, porque tú quieres que tengamos generaciones diferentes. Tú quieres que tengamos generaciones bendecidas, generaciones que te obedezcan, generaciones que sigan siendo justas delante de tus ojos. En el nombre de Jesús, abre nuestros ojos y abres nuestros oídos espirituales para entender tu palabra, para comprender tu palabra, para tener revelación de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pasaje interesante. Voy a dar unos pequeños minutos a hablarles por ahí por encimita. ¿Qué fue lo que pasó en Génesis capítulo 4 finalizando? Dios le da una sentencia a Caín. ¿Se acuerdan? Dios le dijo a Caín: te voy a colocar una marca, nadie te va a matar. En conferencia pasada lo expliqué. Lo cierto es que Caín se va a una tierra, pero Caín se va a esa tierra maldito. Porque cuando Dios habló con Adán, no lo maldijo, pero la actitud de Caín fue tan despiadada que hizo que Dios le maldijese y le dijo: maldito Caín. Increíble. Dios no quiere maldecir a nadie. Él le sacó una maldición a Dios. Y dice esta traducción que va a esa tierra llamada la tierra de los vagabundos. Pero ¿cómo fue? ¿Bajo una qué? Maldición. Quien está bajo maldición, lo único que puede dar es una cosa: maldición. La civilización comienza a crecer. Y cuando comienza a crecer, aquí en Génesis nos empiezan a dar detalles increíbles, como por ejemplo, los hombres. Y esto es un material que ustedes no pueden buscar fácilmente porque no es historia. Los hombres comienzan a comer carne desde esta generación de Caín. Porque el propósito de Dios en el principio no era que comieran carne, porque Él le dijo a Adán y Eva: de todos los frutos del huerto podéis comer. Pero hay un detalle. La generación que sale de Caín, porque nos dice el texto que se encontró una mujer, tuvo intimidad con la mujer y le nació un hijo. La generación que comienza a crear Caín es una generación apartada total y absolutamente de su creador. Esto es importante porque a veces nosotros nos preguntamos: ¿pero por qué? ¿Pero de qué manera? ¿Pero cómo comenzó el proceso degenerativo del ser humano? Un acceso, ¿se acuerdan? Tuvo relaciones con esa mujer y lo primero que hizo fue colocarle a la ciudad que edificó el nombre de su hijo. Eso comienza desde ahí. El colocarle nombres a ciudades, el colocarle nombre a grandes logros, cuando el hombre se hace estatuas. Vemos por ejemplo el caso de Saúl, como dice que Saúl se hizo una estatua en adoración a él mismo, cosa que por eso Dios lo desechó también.
porque se le creció el orgullo, la vanagloria. Entonces Caín está con esta mujer y esta mujer tiene un hijo, edifica una ciudad y le pone el nombre del hijo. Aunque parezca positivo, no es positivo. No es lo mismo que de repente a un padre le ponga a un hijo el nombre de algo, eso no es otra cosa. Estamos hablando desde el principio. Lo tremendo del caso es que hace eso, comienzan a comer carne, comienzan a criar el ganado, y me llama poderosamente la atención que empiezan a crear la música. Dice la flauta, ¿verdad? Lo dice el texto. Ahora, aunque usted crea que se refiere a una música buena, no es una música buena. Desde entonces, el ser humano desviado de Dios, bajo una maldición generacional, bajo una generación que levantó Caín, era una generación que comenzaron a hacer, por decirlo así, las parrandas. Tenían la carne asada. Después de la carne asada, ¿qué más viene? La musiquita, el licor. ¿Se están dando cuenta de dónde viene la cosa? O sea, no estoy diciendo que escuchar música es malo, por favor, estoy hablando del pasado. Estoy hablando del origen. Desde luego, la música se creó en el cielo y la música es de Dios. Pero la música que se empezó a desarrollar en la tierra fue una música malvada. Porque era una música que no tenía la dirección, era una música que no iba a Dios, no adoraba a Dios, sino que era la música de toda una generación que se había apartado y que no le importaba a Dios. Se parece a la actual. Una vez yo fui a casa de una persona, y yo no soy religioso, y hay músicas que no son cristianas y me gustan. Yo no tengo problema con eso. Pero fui a casa de una persona, tuve unas horas allá, y cuando yo me fui a la casa, yo sí me sentí mal. Y yo no podía entender por qué me sentía tan mal. Y Dios me dijo: lo que pasa es que la persona con la que estabas compartiendo es una persona que tiene arraigado cosas del mundo. Y eso hace que la atmósfera satánica descienda. ¿De dónde viene eso? Desde allá. Ahora, lo tremendo del caso también, esto por encimita, encontramos por primera vez a un hombre que tiene dos mujeres. ¿Lo leyeron? Y quien no interpreta la Biblia correctamente puede pensar que fue voluntad de Dios que un hombre tuviese dos mujeres o que una mujer tuviese dos hombres. Pero eso no es el plan de Dios. ¿Y dónde nació? ¿Cómo nació? Con la generación de Caín. Dice que este hombre tenía dos mujeres. ¿Qué significa que nace la poligamia en el mundo? Imagínense, el alejamiento del hombre produjo música que no adoraba a Dios, pachanga que no adoraba a Dios, instrumentos no adoraban a Dios, y después la pachanga tenía que terminar con un hombre con dos mujeres. Increíble. Cuando Jesús viene, Jesús les tiene que enfrentar a los religiosos y les dice: en el principio no fue así, varón y hembra los creó. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. A su mujer, una. Entonces, eso es para que ustedes vean de dónde viene la deformidad.
Todo comenzó con un acceso generacional y ahora nos encontramos en este mundo. Y decimos, ¿por qué? ¿De dónde? ¿Quién lo inició? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo se llegó a dar esto? Era una generación malvada, la de Caín. Era una generación que no adoraba a Dios. Era una generación que vivía con rabia a su creador. Era una generación que se quería justificar. Era una generación que a lo malo le decía bueno y a lo bueno le decía malo. Era una generación que hasta nombraba a Dios. Era una generación que sabía qué había pasado, pero que fueron infectados por la desobediencia del pasado. Por eso le dice a Ada y a Sila, esposas mías, les dice Lamec, esposas. Aunque sabemos que hubo un tiempo donde el Señor permitió de alguna manera para que la raza humana se poblara, se permitieron algunas cosas, mas no era la voluntad de Dios. Y le dijo, esposas mías, escúchenme, préstenme atención. Y menciona a Caín. Algunos dicen que Lamec lo que estaba diciendo era que Caín fue inocente porque mató a Abel en defensa propia, cosa que sabemos que no es así. Procesos naturales y espirituales. El diablo está trabajando en tu contra desde antes de tu nacer. Es que si solamente entendemos esto, ya estamos listos. El diablo está trabajando en tu contra desde antes de tú haber nacido, o desde antes yo haber nacido. Quisiéramos que no fuera así. Quisiéramos, como me decía una persona, pastor, yo no tengo enemigo. Y yo le dije, está ahí clarito. Si soy cristiano, tenéis bastantes enemigos. Es decir, si soy cristiano, todavía no te vaya ubicado. Tenemos enemigos espirituales y a veces naturales. Porque cuando los naturales son dirigidos por los espirituales, entonces se vuelven muy peligrosos los naturales. Desde que nacemos, antes de nacer, hay un plan. Está planificando nuestra destrucción. Por ejemplo, cuando nació Moisés, ¿qué pasó? El espíritu del anticristo estaba detrás de él, porque sabía que en él había un propósito. Cuando hablo del espíritu del anticristo, no es que se van al Apocalipsis. El espíritu del anticristo es simplemente el espíritu que se opone a Cristo, que se opone a lo bueno, que se opone a la salvación, que se opone a los hombres de Dios, que se opone a la verdad. O sea que hay gente que son anticristo. Tienen un espíritu de anticristo. El diablo está limitado en conocimiento, pero él sabía que el Salvador iba a nacer, pero no sabía en qué época. Cuando vemos en la profecía del Génesis que Dios les da la sentencia y Dios le dice, esta mujer que hiciste pecar, de ella nacerá el que te cortará la cabeza, te aplastará la cabeza. Desde ese momento, Satanás sabe que iba a nacer el Hijo de Dios, pero Satanás no sabe cuándo, no sabe en qué época, no sabe por medio de quién, sabe de características. La profecía lo decía, era a través de una virgen, tenía que ver con el pueblo de Israel. Pero desde ese momento él quería impedir y estaba al pendiente del niño que iba a nacer y de dónde iba a nacer para él poder matarlo. Lo que le dice Herodes a los sabios: si ustedes encuentran al niño, pasen por aquí otra vez para yo ir a adorarlo. Tremenda mentira. Por eso el diablo, a través de este espíritu, estaba causando muerte a niños que tenían propósito, que tenían destino. Entonces,
Entonces, el diablo, como se ocupó de Moisés y como se opuso a Moisés, a Jesús después de su nacimiento, también se le opuso. Antes de su nacimiento y durante su nacimiento se le opuso. Les había establecido una persecución. El diablo los estaba persiguiendo. Ahora, ¿por qué lo estaban persiguiendo? Porque sabía el propósito que tenían. Sabían, por decirlo así, la luz que tenían, el llamado que tenían. Entonces, estemos claros, Él está trabajando en nuestra contra. El diablo está trabajando en nuestra contra. Por eso no debemos dormir. Por eso debemos velar. Por eso debemos analizar. Por eso no podemos ir en la vida por ir. Porque se están preparando estocadas. Los demonios se sientan en una mesa a planificar. Y quien no tenga las herramientas necesarias se lo lleva a la corriente. Y ustedes lo pueden ver alegres y tal, y la Biblia y tal, y religiosamente, servicio tras servicio, y de repente hasta llegaron. Ahora, el diablo está trabajando en nuestra contra. Ahora, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con quiénes? ¿Cómo lo hizo en el pasado para trabajar contra nosotros desde antes de nosotros nacer? ¿Escucharon eso? ¿Desde cuándo está el diablo trabajando en nuestra contra? Desde antes de nacer. Ok. ¿De qué medio se valió para hacer un plan en nuestra contra desde antes de nosotros nacer? ¿Qué medios utilizó? Porque no habíamos nacido. Nuestras generaciones pasadas. Miren ese plan maligno. Miren el plan maligno. Ejemplo sencillo. Imagínense a una persona que necesita llegar, por ejemplo, a la China. Pero antes de llegar a la China necesita en el avión hacer varias escalas. Necesita llegar primero a algunos aeropuertos antes de llegar ¿a dónde? A China. ¿Verdad? Ok. De la misma manera, los demonios se montaron en aviones y fueron haciendo escalas en las diferentes generaciones de tus antepasados para él poder llegar hasta nosotros. ¿Se dan cuenta el trabajo? O sea, es un increíble trabajo. Es un trabajo de odio inmenso. Y eso es lo que muchas personas no entienden. Él hizo escalas a través del tatarabuelo. Y después fue para el tatara, y después para el tatara, y después para el hasta estacionarse en el 2020 o en el día que nacimos y todos los demás en adelante, decir aquí estoy, me dieron un derecho legal. En otras palabras, vengo del pasado. Increíble, ¿no? Pero eso nos tiene que hacer pensar. Así que los demonios, les guste a la gente o no, crean la gente o no, hicieron escalas en sus antepasados. Ahora, todo esto, o cuando una persona recibe la carga generacional,
recibe cosas en su vida, recibe cosas en su ser, la persona llega a entender que no puede con la carga que siente. Vamos a poner un ejemplo, un espíritu generacional de gente malhumorada. Se puede ver así, pero eso es falta de gozo y de alegría. Y esa falta de gozo y alegría ha viajado de generación a generación, y ahora la persona no se ríe por nada. Tiene un espíritu de tristeza, tiene un espíritu de opresión. La persona no sabe por qué. Y a veces hasta dice, yo no sé por qué soy así, pero yo soy así. ¿Qué pasó? Hay un trabajo generacional. Por eso es que solamente a través de esto vamos a poder entender. Solamente a través de eso el ser humano puede descifrar lo que está detrás. Entonces, esta carga generacional, cuando ya viene y cae sobre la persona, hace que la persona no pueda avanzar porque se odia a sí mismo. Porque la persona llega a un nivel de decir, es que yo siempre soy así, es que yo no voy a cambiar, es que me siento una basura, así que yo no puedo con esta carga. ¿Lo han escuchado de alguien en algún momento? Escuchamos esto en otros, y de allí viene él. Si yo voy para la iglesia se cae. Pasa que se oculta en eso. Si yo voy para la iglesia se cae. Lo que está queriendo decir la gente, soy indigno de buscar a Dios. Tengo tantas cosas en mi vida. Vengo de practicar tantas cosas. Vengo de comportarme de tantas maneras equivocadas. Pero ese tipo de personas necesita conocer el evangelio que le da la explicación que ellos necesitan para poder salir de ahí. De lo contrario, se van a meter y se van a salir. Ese fue un invento, no sé de quién. Me metí al evangelio y me salí del evangelio. ¿Y cómo nos separamos de aquel que se nos metió en el corazón? Es común escuchar en otros, no puedo buscar a Dios, no lo merezco, yo no puedo. ¿Qué está pasando? La persona está siendo sincera. Increíblemente la persona está siendo sincera. A veces se lo miran, no, esos son los mundanos, los malos, pero increíblemente están siendo sinceros y están diciendo, es que no puedo. Pero no conocen la verdad de Dios. Ellos se odian a sí mismos porque les prepararon una carga que los hace odiarse a ellos mismos. Se odian. Por eso es que algunos llegan al punto hasta de matarse, de quitarse la vida, porque dicen, yo me odio, yo no puedo con mí, no me puedo contener. Pero es que la persona ha recibido una carga generacional. Pero en cuanto a nosotros se refiere, ¿nos vamos a dejar? En cuanto a nosotros se refiere, nosotros nos vamos a dejar por el acceso que las generaciones pasadas le dieron a nuestros antepasados. No. Y esa es la primera actitud que se debe de despertar en nosotros, el ir contra eso. Toda esta carga generacional, en lugar de desanimarnos, debería de hacernos decir, yo soy tan peligroso para el reino de las tinieblas, yo tengo tanto propósito,
hay tanto potencial en mí. Dios me envió a la tierra con un propósito tan grande, pero tan grande, que Satanás preparó toda una maldición generacional, porque él creía que si él producía todo eso, yo no iba a buscar a Dios. Pero él lo que tiene que entender es que yo voy a ir y voy a avanzar, y yo voy a pasar por encima de la maldición generacional que el diablo puso en mi vida. ¿Así van a decir ustedes? Aquí, señores, hay dos tipos de personas. El primer tipo de persona va a decir: yo no puedo, yo no merezco, yo no lo puedo luchar con esto. Y de esos hay suficientes en el cementerio. Pero están los otros que van a decir: no me importa la carga generacional que recibí de mis antepasados, lo que me importa es que yo voy a luchar y a luchar y a luchar, y me voy a levantar una y otra vez, y voy a pelear la verdadera guerra de Dios, porque Dios está conmigo, porque lo generacional a mí no me va a vencer. Todo esto lo que debería es de hacernos entender qué peligrosos somos. Prepararon toda esta maldición generacional para mí. ¡Qué bueno! Ahora voy contra ustedes. Ahora voy a luchar contra ustedes. Y si algo he dicho yo, y siempre se lo he dicho a Dios: si mis tátaras abuelos no quisieron, yo sí quiero. Y si ellos no quisieron la unción, yo sí la quiero. Y si ellos no quisieron un propósito, yo sí lo quiero. Y si ellos decidieron vivir lejos tuyo, yo sí quiero vivir cerca tuyo. Y nosotros tenemos que decirles eso a Dios. Tenemos que decirle: Señor, lo que mis familiares no quisieron, yo sí lo quiero. Yo sí quiero conocer lo que ellos no conocieron. Yo sí quiero experimentar lo que ellos no experimentaron. Yo sí quiero ser verdaderamente libre. Si ellos no lo hicieron, yo sí quiero. Y quiero que mis generaciones futuras no vivan lo mismo. Cuando nos demos cuenta de las maldiciones generacionales que quieren venir, nosotros tenemos que decir: qué peligroso soy yo. ¿Sí? Cuando usted se siente que viene todo aquello y la cosa y tal, usted lo que tiene que decir es: ya, un momento, qué peligroso soy yo, qué importante soy yo, que me prepararon toda una maldición generacional. Qué importancia me dieron. ¿Qué importancia nos están dando hasta el reino de las tinieblas? Te quisieron marcar generacionalmente. Cayó una maldición, y yo siempre lo he dicho: una de las maldiciones que caen cuando las personas son idólatras es que cuando están adorando y están en esa idolatría, hay un espíritu que tiene legalidad en el mundo espiritual, y ese espíritu viaja a la generación y llega un momento que cae sobre alguien. Pero aún así la persona tiene que entender que no fue Dios quien lo hizo así, que no fue Dios quien la hizo así, que no fue Dios quien nos hizo así, que no fue Dios el que creó que una persona tenga 4 mujeres y que una mujer tenga 5 hombres. Y eso no fue así en el principio, fue la deformación, fue el pecado. Hay tanto potencial en nosotros. Hay algo tan bueno. Hay algo tan bueno en ustedes. Hay un potencial tan grande en ustedes que los quieren hacer creer que ustedes no valen nada. Hay tantas cosas que ustedes pueden lograr en Dios. Hay tantos sueños que ustedes pueden hacer realidad. Hay tanta gente que puede ser sanada a través de ustedes. Hay tanta gente que puede ser animada a través de ustedes. Pero el enemigo intenta minimizarlos y hacerlos creer que ustedes nada pueden hacer. Pero eso es mentira. Lo tremendo del caso es que los demonios hicieron escala, ¿verdad? Y prepararon toda una generación. Como digo yo a veces, todos unos chivitos de diferentes tamaños, formas, colores. Y cuando el niño nació, sin darse cuenta, el mundo espiritual le dijo: aquí está lo que te prepararon. Aquí están todos los espíritus, aquí está todo lo que te prepararon. Lo tremendo del caso
caso es que cuando eso pasó en nosotros porque las tinieblas estaban pensando en nosotros, pero no solamente estaban pensando en nosotros, sino que cuando las tinieblas nos miran, las tinieblas mira generaciones. Por eso es que cuando Satanás instó a Caín a que matara a Abel, Satanás tenía puesta la mirada en la generación de Caín que iba a recibir la maldición y que se iban a convertir en lo que se convirtieron. Ellos no solamente están pensando en el hombre, sino en sus generaciones. ¿No ven que ustedes a veces pueden decir, yo sé si ustedes han dicho, ¿qué fijación tiene el diablo conmigo? Yo no sé si ustedes en algún momento han dicho, yo no sé qué fijación tiene el diablo conmigo, yo no sé por qué tantos problemas, yo no sé por qué tantas situaciones en mi vida, yo no sé por qué cuántos ataques, yo no sé cuántas veces me va a pasar lo mismo, yo no sé por qué han venido por mar, por tierra, de toda forma, de todo tipo. Yo no entiendo por qué las tinieblas están empecinadas en mí, pero la respuesta es porque te está mirando no solamente a ti, sino que está mirando a tus generaciones, y Él quiere que tú pases la maldición a tus generaciones. A veces la gente dice, ¿cuál es la fijación del diablo conmigo? Es que el diablo no solamente está pensando en vos, sino que está pensando en tu generación. No solo se trata de nosotros, no. Hay gente que dice, yo voy a tener un hijo, y cuando nazca mi hijo me ocupo en él. Y resulta que es lo contrario. Yo me ocupo en mis hijos antes de tener a mis hijos. Yo me ocupo dándole una bendición espiritual a mis hijos antes de tener a mis hijos. La pelea que crees que estás luchando no solamente se trata de ti, sino de tus generaciones. En otras palabras, imagínense un juego donde se pasa una pelota. Se llamaba, creo que, la papa caliente, ¿no? Le decimos nosotros. Esa es la papa caliente. Pásala. Los demonios están pásala. Uno se la pasa a otro se la pasa a otro. Y ahí va la gente con la maldición generacional. La maldición generacional, te lo paso. Vicio, deformación, problemas. Pásalo. Pero tiene que llegar un momento, pásalo, que la pelota llegue a nosotros y decimos no. Y que se explote, si es posible. En nosotros se tiene que explotar o que quemar la papa caliente. Pastor, ora por mí. No, la decisión va a ser de ustedes. Evangelio de realidad, evangelio de mentira. Traigan una ofrenda la semana que viene para que rompamos la maldición generacional, o sal o cualquier otra cosa. No, serán ustedes los que le darán el acceso para que el valor que viene siendo pasado de generación en generación, de desgracia, de tristeza, de desinformación, de errores, si ustedes van a permitir que esa pelota pase por ustedes, la pelota pasa por ustedes y traspasa a sus generaciones. Pero si ustedes toman la decisión de decir, Señor, estoy entendiendo que yo no necesito la maldición generacional del pasado, así que yo necesito parar esta pelota ahora mismo. En el caso del que hablamos, o que estamos hablando, Caín y Abel, el diablo quería no solamente la muerte de Abel, sino la muerte de sus generaciones. Y el objetivo de entender esto es que nos hagamos las siguientes preguntas. Número 1, ¿por qué soy como soy? ¿Por qué no puedo salir de alguna de mis debilidades? ¿Por qué soy flojo para buscar a Dios? ¿Por qué
qué pasan los años y sigo en lo mismo? ¿Por qué gana el mal en mi vida? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué hay esta conducta repetitiva en mí? ¿Usted ha escuchado la frase igualito a su madre? ¿Usted la ha escuchado? Igualito a su padre. Ella es igualita a mí, él es igualito a mí. La ley de la herencia. Lo lamentable es que espiritualmente también es así. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Porque esta respuesta nos hará entender los procesos que hoy estamos pasando. Estamos hablando de procesos que nosotros no iniciamos. Están los procesos que nosotros iniciamos. Y estamos hablando de los procesos que otros iniciaron. Escuchen esto, si no logro entender los procesos que otros iniciaron, no puedo entender los procesos que yo puedo iniciar. Entonces tenemos una generación llamada cristiana evangélica que están pasando en maldición a sus hijos. Entonces estamos hablando de una generación evangélica que la mayoría de los hijos de los pastores no buscan a Dios. Estamos hablando de una generación evangélica que sus hijos son peor que ellos. Hasta tal punto que dice, si es evangélico es peligroso. ¿Qué está pasando? No se detuvo la maldición generacional, no se le enseñó de lo generacional, se siguió pasando la pelota de generación en generación, aun cuando se vaya a una iglesia. Por eso es que no es ir a la iglesia, es aprender. Para saber qué acepto o qué no acepto. Para saber qué permito o qué no permito. Procesos que fueron activados por generaciones pasadas. Por eso la ignorancia hace daño. La ignorancia hace daño. Caín trajo la maldición a sus generaciones. Maldición que hizo que sus vidas fueran tristes, vacías. Estamos hablando de toda una generación, le nacieron hijos e hijas. Una generación lejos de Dios. Una generación que creció lleno de odio hacia Dios. ¿Usted cree que la gente no busca a Dios? Porque viene de esa corriente de alejamiento. Ya estamos entendiendo por qué ya estamos entendiendo sobre los procesos. Ya estamos entendiendo por qué tomar decisiones. Porque necesitamos tomar esta decisión tan clarito como esto. La decisión de si seremos como la generación de Caín. Si vamos a caminar con Dios y vamos a traer bendiciones a nuestras generaciones, o vamos a caminar como Caín y vamos a traer maldiciones a nuestras generaciones. Si alguien me escucha eso y dice, el Señor reprenda al diablo, no. Hable de Dios todo lo que quiera, diga la Biblia todo lo que quiera, sépase la Biblia, de 4,000 glorias a Dios y 4,000 aleluyas, que si no cambia la maldición generacional se seguirá pasando a su generación. ¿Cómo me quieren así? No, si ustedes algunos me quieren. Giancarlo ya no me quiere ya. No, Jenny no me quiere, ¿verdad? Entonces, fíjense, no es fácil porque la gente ya va, reprendo esa palabra en el nombre de Jesús, mi generación es bendecida, gloria a Dios. No cambié y va a pasar lo mismo. Estamos bajo la promesa, la mentira más grande que hay. Estamos bajo la promesa, no cambiemos. Estamos bajo la promesa, Dios va a bendecir a mis hijos, métemelo ahí en oración. No cambié. No
No cerréis la puerta que le dio acceso a tus generaciones. No empecé a buscar a Dios con todo tu corazón. No empecé a ser fiel y obediente a lo que te dice. Por eso es que yo les digo algo. Es que yo me imagino a Caín levantándose en la mañana, después que él vivió como vivía Adán, Eva, y miró a todos sus descendientes, y diría: Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice? Hay quienes dicen que Caín se arrepintió más adelante, de repente, pero lo cierto es que trajo bastante muerte y bastante destrucción a generaciones que no tenían la culpa, a generaciones que vivieron desconectados de Dios, a generaciones que empezaron a hacer y a deshacer. Por eso la gente del mundo seguirá haciendo y deshaciendo. Por eso es que prepárense para escuchar lo que nunca escucharon, porque está en la Escritura. Dios es tan justo, y esta es la parte maravillosa de Dios, que dice la Escritura que a pesar de todo ese desastre en la tierra, dice: y Adán conoció a Eva y tuvo un hijo llamado Set. ¿Qué significaba ese hijo? ¿Qué significaba Set? Que Dios honró, y escuchen esto, Dios honró a un hombre llamado Abel, que amaba a Dios con todo su corazón, que le trajo a Dios la mejor ofrenda, pero que a pesar que Caín lo mató, Dios dijo: yo voy a honrar a mi hijo Abel, y por causa del acceso que Abel me dio en su generación, le voy a dar otro hijo a Adán y a Eva, conforme a su semejanza. Y dice la Biblia: y desde entonces comenzaron los hombres a invocar a Dios. Desde entonces comenzó la generación de Set, que se llamaba la generación de los justos, de los santos, de los que se postraron delante de Dios, que sin importar lo que pasó en el pasado y que sin importar lo que pasó con la generación de Caín, decidieron levantarse a hacer la diferencia y a decir: nosotros sí creemos en el Dios Todopoderoso, nosotros lo adoraremos, nosotros lo serviremos, nosotros nos rendiremos a Él, nosotros no vamos a permitir que más maldición esté en nuestra familia, sino que desde ahora la bendición de Dios será la que correrá por nuestras venas, porque Dios es real, es maravilloso y es bueno. Dios necesita generaciones nuevas, generaciones que lo amen, generaciones que lo busquen, y somos nosotros los encargados de eso. Somos nosotros, son ustedes. Los justos lo invocarán. Los justos saben que sin Dios no pueden vivir. Que la sangre que se derramó es tan gloriosa que simplemente no podemos vivir sin Él. No podemos vivir sin Él. Le voy a decir algo: quien de verdad conozca a Dios, vivir sin Dios es la tortura más grande que existe. Sepárense de Dios, aléjense de Dios, y verán la tortura psicológica y espiritual que usted va a empezar a vivir. Es una tortura. Quien pueda vivir bien sin Dios es que nunca lo conoció. Quien pueda hacer las cosas mal y decir: no siento nada malo, no importa, es que nunca lo conoció. Los justos saben que Dios quiere una generación distinta. No basta con conocer la historia, se trata de aprender. Pregunta para terminar: ¿qué accesos espirituales vamos a permitir en nuestra generación? ¿Cuál es el legado que le vamos a dar a nuestros hijos?
donde nosotros terminamos, nuestros hijos empiezan. Lo que nosotros somos es lo que nuestros hijos serán. Hay muchas razones por las cuales luchar.